El libro de los Reyes, capítulo 19. Vamos a estar centrando nuestra atención en los primeros 18 versículos, desde el verso 1 hasta el verso 18. Y solamente a manera de recordatorio, mis hermanos, pues permítame decirle que como iglesia estamos en una serie de sermones. Esta es la tercera semana en la cual estamos desarrollando esta temática y la serie lleva por nombre Respuestas de Dios a las dificultades actuales. Y con la ayuda de Dios y por medio de su palabra es que hemos cada uno de nosotros visto y estudiado y analizado las respuestas que Dios tiene para el estrés, las respuestas que Dios tiene para el fracaso, y hoy vamos a ver las respuestas que Dios da para vencer la depresión. Y de manera particular vamos a ver 4 remedios que Dios da al profeta Elías para que él pueda vencer la depresión. Elías, hermanos, fue un hombre llamado por Dios para ser vocero ante el pueblo del mensaje que el Señor quería darles. Y Elías, hermanos, desarrolló un ministerio muy exitoso, un ministerio de mucho impacto. Incluso fue un hombre que logró hacer, con la ayuda de Dios, grandes milagros, grandes hazañas. Pero a pesar de todo lo que había logrado y del despertar espiritual que estaba aconteciendo en la nación, Elías tiene un momento de crisis en su vida, en su ministerio, y como da entrada a esas barreras, a esos obstáculos, pues empieza a sufrir de depresión. Empieza a tener cierta tristeza, cierto dolor, y se termina escudando y reflejando toda su vida en la depresión. Y Dios quiere restaurar a su profeta, quiere restaurar a ese hombre al cual él había llamado para una misión, y le da una serie de remedios. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos el contexto de lo que le estoy hablando. Y me llama la atención ver que Elías tenía la aprobación de la nación, a excepción de una sola persona. Esa persona era la esposa del rey Acab, llamada Jezabel. Y esta mujer era una mujer a la cual Elías no le agradaba, no le caía, no lo soportaba, y más porque veía que el profeta tenía una influencia positiva en la nación. Y entonces esta reina Jezabel, una mujer malvada por el odio que tiene al profeta, empieza a planear, empieza a ver cómo estorbar el ministerio de Elías y hace una amenaza. Manda a un mensajero para que vaya con Elías y le advierta, ahí en Primera de Reyes 19:2, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos. Y es asombroso, hermanos, ver esta amenaza. Pero aún más sorprende ver que Elías, un hombre valiente, arrojado hacia adelante, un hombre confiado, un hombre llamado por Dios, cede ante esta amenaza. Y esta amenaza lo lleva a caer en la depresión. Elías, después de recibir esa amenaza, busca un lugar apartado, huye al desierto, se pone debajo de un árbol y con toda la tristeza y todo el dolor que le estaba aconteciendo, clama a Dios pidiendo su muerte. Estaba totalmente deprimido. Elías estaba cansado físicamente, exhausto emocionalmente y además estaba siendo amenazado por Jezabel. Y podemos notar en este hombre llamado Elías temor, resentimiento, culpa, ira, soledad y preocupación. Que todo eso es el diagnóstico de alguien que está en depresión. Yo quiero, hermanos, que hoy con la ayuda de nuestro Señor podamos ver primero qué fue lo que causó en Elías esta severa depresión. ¿Cuáles fueron las causas que le originaron ese padecimiento? Pero que veamos también cuáles fueron los remedios que Dios le da a este hombre y nos da a nosotros para salir de la depresión. Cierre sus ojos y vamos a orar para pedirle a Dios que Él nos hable. Señor, gracias, Padre, porque podemos estar aquí reunidos, abrir tu palabra y leerla con libertad. Señor, queremos, ahora que nos vamos a acercar para escuchar tu mensaje, pedirte que quites de delante de nosotros cualquier distracción. Que nos ayudes, Padre, a enfocarnos en lo que tú tienes para decirnos.
y que juntos podamos ver a la luz de tu palabra estas causas que nos pueden llevar a vivir una vida depresiva. Y que veamos también, Señor, cuáles son esos remedios que tú con tu Santo Espíritu nos provees para salir de esa depresión. Señor, que nada ni nadie te impida hablarnos, porque hemos venido a escuchar tu voz. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Remedios para vencer la depresión es el título, hermanos, que le he dado al sermón de este día. Remedios para vencer la depresión. Y quiero comenzar diciéndole, hermano, que la depresión es uno de los problemas más grandes en el mundo actual. Hay muchas personas que usted ha escuchado, que yo también he escuchado, que dicen que están deprimidas, que tienen depresión, y eso es porque la sociedad les ha puesto a ellos una etiqueta de que si sienten tristeza, de que si sienten temor, es que están en depresión. Y es la depresión también a la cual en la actualidad se le denomina como la gripe común de las enfermedades emocionales. Los expertos en el comportamiento del hombre y de la mujer aseguran que todos nos deprimimos de manera ocasional. Todos somos propensos a experimentar depresión, pero hay personas que se encuentran en estado de depresión casi todo el tiempo. Y muchos de ellos dejan entrar estas causas que Elías también dejó entrar. Y es por eso que viven en una severa depresión. Yo quiero que juntos veamos las 4 causas que a Elías le originaron una depresión severa. Lo primero, yo veo que Elías cayó en depresión porque se concentra en sus emociones. Se concentra en sus emociones en lugar de estar enfocado en los hechos reales que estaban aconteciendo. Vea conmigo el versículo 3. Dice la palabra de Dios: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Experimentó la emoción del temor, del miedo, y entonces responde a ese sentimiento huyendo hacia el desierto, porque él pensaba que ahí, en ese lugar, él podía estar a salvo de Jezabel, quien lo había amenazado de muerte. Elías, hermanos, se deprimió porque responde con sus emociones a los hechos reales, en lugar de responder con la realidad de los hechos a los sucesos que le estaban pasando. Más adelante se nos dice también en la escritura que se acercó a un enebro, a un árbol, y se sienta junto a él, y ahí lo que hace es hablar con Dios, pero además le pide su muerte. Era un hombre que estaba deprimido porque estaba buscando ya salir de sus problemas. El primer error que muchos de nosotros también cometemos y por el cual dejamos entrar la depresión a nuestra vida es porque nos concentramos en nuestras emociones y andamos actuando y respondiendo a las situaciones de la vida acorde a lo que sentimos, acorde a lo que estamos experimentando en nuestro ser, sin recordar, hermanos, que las emociones no son confiables. La misma palabra nos lo dice: engañoso es el corazón. Y del corazón vienen las emociones y los sentimientos. Y si usted y yo nos concentramos en cómo nos sentimos para saber cómo hay que actuar, vamos a caer tarde o temprano en depresión. Porque no podemos vivir una vida sintiéndonos siempre bien. Porque el mismo Señor nos dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Nosotros no podemos responder con los sentimientos, con las emociones, sino con los hechos. Y es un hecho que Jesucristo derrotó a la muerte, al pecado y al enemigo. Y hay que responder en toda situación con eso en nuestra mente y con eso en nuestro corazón. Elías se sintió un fracaso por un solo incidente. Y es por eso que habla consigo mismo, y ahí en el desierto, sentado debajo del árbol, empieza a cuestionarse y a decir de sí: soy un cobarde, salí huyendo, fracasé en la misión. Esa es la conclusión a la cual sus sentimientos, sus emociones lo llevan, porque él está actuando porque se concentra en sus emociones. Y vemos que termina deprimido.
Esa fue la conclusión a la cual las emociones de Elías lo llevaron. Pero hermanos, nosotros podemos aprender de la experiencia de este profeta sin necesidad de hacer lo mismo. Tenemos que entender que las emociones no son hechos reales y pueden resultar muy poco confiables. Es más, las emociones y los sentimientos nos engañan muchas veces con frecuencia. Y muchas veces, porque usted y yo seguimos las emociones o los sentimientos, nos metemos en serios problemas. No es que yo siento que merezco comprarme eso y terminamos endeudados. No es que yo creo que merezco obtener esto y terminamos con muchos problemas. Y todo porque nos estamos concentrando en las emociones que sentimos y no en los hechos que están pasando en la realidad. Yo veo que Elías comete ese primer error y eso le causa depresión. Lo segundo que veo que hace Elías es algo que también nosotros de manera constante hacemos: compararnos con otras personas. Vea conmigo el verso 4, dice: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. El segundo error que cometió Elías y que cometemos también muchos de nosotros es empezar a compararnos con los demás. Y por eso es que terminamos deprimidos, porque vemos a una persona que tiene éxito, que ha logrado sus objetivos y decimos: ¿y por qué yo no? Es que yo soy un fracasado, es que yo no valgo, es que yo no tengo, es que yo no puedo. Y eso nos lleva a deprimirnos. Muchas veces, hermanos, caemos en la trampa de pensar: si pudiera ser como él, si fuera como ella, si tuviera lo que tiene el vecino de enfrente, entonces sí sería feliz. Y estamos comparándonos constantemente con las demás personas. Elías en este pasaje se está comparando con sus antepasados y está diciendo que no es mejor que ellos. Está él perdiendo la idea central de que su ministerio había sido un ministerio exitoso. Pero eso fue porque se estaba concentrando en lo que sentía, en lo que estaba en su ser pasando, no en los hechos reales. No te compares, hermano, hermana, con nadie más. Tú eres único, yo soy único. El Señor no espera que tú seas como otra persona. El Señor espera que tú y yo seamos como Cristo, no como otra persona. Pero como ustedes y yo somos seres humanos, vivimos comparándonos con las personas. Y vivimos también compitiendo con las personas. Y eso nos lleva a deprimirnos. Si siempre estamos imitando a los demás y comparándonos con ellos, tarde o temprano nos vamos a deprimir. Nos vamos a desilusionar. Porque también es una realidad que siempre va a haber alguien mejor que tú y que yo. Y si no, nada más voltea allá a ver a los chinos, siempre hacen algo mejor que nosotros. Pero también hay mexicanos que hacen cosas mejores que los chinos. Y ahí está el claro ejemplo del box. Ahí nos defendemos los mexicanos nosotros solitos. Pero siempre va a haber alguien mejor, alguien que nos pueda superar. Y nosotros no tenemos que andar preocupándonos ni comparándonos por eso. Porque si lo hacemos vamos a terminar como Elías, deprimiéndonos. Hay mucha gente, hermanos, en la actualidad y sobre todo jóvenes que pasan su vida pensando que deberían ser como otra persona y muchas veces porque papá o mamá le dicen a los hijos: ¿por qué no eres como fulanito? ¿Por qué no eres como perenganita? Y papá o mamá, sin darse cuenta, le están poniendo el chip a su hijo de que necesita compararse con las personas y necesita incluso ganarles a esas personas. Y ahí vemos a hijos e hijas frustrados, deprimidos, porque no logran cumplir esas expectativas que otras personas tienen sobre ellos. Y eso es porque se están comparando. Y esa persona que hace esto termina deprimiéndose. También veo, hermanos, que lo tercero que hace Elías es que se culpa de todo lo negativo. Se hace responsable de cosas que él no tenía que hacerse responsable. Vea el verso 10, dice: los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. El tercer error que comete Elías y que le causa esta depresión fue tomar culpa falsa sobre sí mismo. Él no había rechazado el pacto de Dios. Él no había derribado el altar del Señor.
Él no había matado a los profetas a filo de espada, pero se estaba haciendo responsable de esos actos. Y termina deprimido. Lo vemos culparse de los hechos que otros hacen y que no tenían nada que ver con él. Y en su depresión se culpa por el fracaso de toda la nación, de todo el pueblo de Israel. Toma de manera personal esa responsabilidad y eso le provoca una culpa tan grande, una carga tan pesada que lo hace entrar en depresión. Nosotros, hermanos, muchas veces queremos asumir una responsabilidad que no es nuestra. Y es por eso que terminamos deprimidos. Es por eso que terminamos tristes, frustrados, porque las personas no hacen lo que nosotros les decimos y nos sentimos responsables de eso. Si bien es cierto, hermanos, que la palabra dice que nos aconsejemos, que nos exhortemos, que nos digamos cosas para nuestro bien, la Biblia también dice que no podemos controlar a las demás personas. Y si queremos hacerlo, vamos a terminar frustrados y eso nos va a llevar a deprimirnos, porque las personas deciden lo que van a hacer. Nosotros no podemos andar asumiendo la culpa por sus acciones y decisiones, porque si eso hacemos, vamos a terminar deprimidos, así como este profeta llamado Elías. Papás, no pueden asumir las responsabilidades de sus hijos. Si bien es cierto que la palabra les manda a instruirlos, a darles ejemplo, no pueden hacerse responsables por los errores de ellos. Están ahí para apoyarles, sí, pero hay que dejarlos que solucionen sus problemas. Hoy por eso es que vemos a muchos jóvenes que no saben ni qué hacer con su vida, no saben ni lo que cuestan las cosas, porque papi y mami todo les resuelven. Y es importante, hermanos, que los padres no asuman las responsabilidades de las acciones de sus hijos. Lo mismo la pareja, el esposo de la esposa y la esposa del esposo. Los amigos tampoco nos podemos hacer responsables por sus decisiones, por sus problemas, porque si eso hacemos vamos cargando culpa de las cosas que ellos deciden y terminamos deprimiéndonos. Podemos, hermanos, bíblicamente y debemos también bíblicamente influenciar a otros, pero no podemos controlarlos. Y el claro ejemplo es aquí en la iglesia. Los que predicamos la palabra tratamos de instruirlos, de guiarlos, de pastorearlos, pero cada uno de ustedes que está ahí sentadito decide si hace caso a lo que Dios dice en su palabra o no. Y no podemos responsabilizarnos por sus decisiones, sean buenas o malas, porque eso es cada uno para con el Señor. Y lo último que veo que hace Elías, exagera lo negativo. Fíjese el versículo 10 en su segunda parte dice, yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El cuarto error que comete Elías y que lo lleva a deprimirse es exagerar lo negativo. En este pasaje lo vemos echarse al dolor y además asegurar algo que no era cierto. Elías en este pasaje está diciendo, yo soy el único que ha quedado con vida. Y más adelante el Señor le dice, no. Hay más de 7,000 profetas que no se han rendido a ídolos ajenos. Y después dice, todos quieren matarme. No es cierto, Elías. Una persona y ni te quería matar. Porque si Jezabel hubiera querido matar a Elías, no le manda un mensajero, le manda un asesino. Pero Elías exagera lo negativo, como muchas veces nosotros también lo hacemos. Y es por eso que terminamos deprimidos. Nos cantamos esa canción de nadie me quiere, todos me odian. Pues mejor me como un gusanito. Y exageramos. No, si hay alguien que te quiere y ese es Cristo. Pero muchas veces exageramos porque vemos que las personas se nos oponen, que nos sacan la vuelta. Eso es por nuestro carácter, hermanos. Pero muchas veces exageramos lo negativo y terminamos deprimidos. Jezabel, hermanos, reconocía la influencia del profeta. Y sabía ahí ella también que si lo mataba, se iba a convertir Elías en un mártir y más lo iban a seguir. Más iban a atender sus exhortaciones. Y es por eso que no le quiere provocar la muerte, solamente quiere amenazarlo. Y Elías, como está respondiendo por sus sentimientos, por sus emociones, pues le deja
todo en plato bien servido a Jezabel. Y eso fue porque exageró lo negativo. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos en depresión porque también exageramos las cosas negativas que nos pasan. Y hasta decimos, no es que nadie está sufriendo como yo. No es que nadie me entiende. No, sí hay alguien que te entiende. Y hay personas que aunque no lo creas y te sorprenda, están pasando más problemas que tú. Pero si nos estamos ahí autocompadeciendo y autovictimizando, pues vamos derechito al camino de la depresión. Eso fue lo que Elías hizo de manera errónea y fue lo que le causó una severa depresión. Pero ahora quiero, hermanos, que veamos y nos centremos en los remedios que Dios le da a este profeta, pero también a usted y a mí nos los da para salir de la depresión. El primero de ellos, cuida tus necesidades físicas. Fíjate lo que dice el verso del 5 al 7 de Primera de Reyes 19. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y el verso 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Dios le está diciendo a Elías que para salir de esa depresión necesitaba cuidar de sus necesidades físicas. Necesitaba atender los tiempos de descanso, los tiempos de alimento, los tiempos de hidratación. Y le dice, ¿por qué? Porque largo camino le restaba a este hombre llamado por Dios. Lo primero que hace el Señor con Elías es hacerlo responsable de cuidar de sus necesidades. Yo no sé si usted está al tanto, pero muchas veces la gente que se deprime no tiene ganas de comer, no tiene ganas de bañarse, no tiene ganas de salir de la cama, no tiene ganas de nada. Y el Señor dice que si no cuidan de sus necesidades físicas básicas, van a seguir en esa condición. Por eso es que los psicólogos, psiquiatras, neurólogos muchas veces dan esto como receta. Hay que comer y hay que comer balanceado y hay que estar bien hidratados y hay que descansar y hay que levantarse y hacer ejercicio porque si no va a seguir deprimido o deprimida. El Señor responsabiliza a Elías de cuidar sus necesidades físicas. Y entonces lo acuesta, lo manda a ponerse ahí junto al árbol, manda que le dé sueño y luego manda a su ángel para que lo toque y le diga que se levante porque ya estaba la comida. Y estaba ya también el vaso de agua para hidratarse. Y dice aquí la historia que el ángel regresa una segunda vez y le dice lo mismo, come y bebe, porque todavía te queda algo por hacer. Dios, hermanos, está atendiendo la necesidad de Elías, pero lo hace también a él responsable. Le da y le provee alimento, bebida y un lugar para descansar, pero Elías tenía que poner de su parte, comiendo, tomando esa agua y descansando para relajarse y no seguir en depresión. El remedio inicial, hermanos, de Elías es descanso, alimento y relajación. Y muchas veces a nosotros nos falta esto y por eso vivimos deprimidos. Porque no queremos descansar, no queremos relajarnos o no queremos alimentarnos de manera sana. Aquí, hermanos, vemos que Elías se encuentra exhausto, agotado. Y el Señor sabe que estando en esa condición es vulnerable a la depresión. Por eso es que atiende sus necesidades. Le da su comidita, le da su vaso de agua y le da un lugar para que descanse, para que recupere fuerzas. Porque el Señor le dijo, largo camino te resta. Lo segundo que hace Elías y que también debemos hacer nosotros para salir de la depresión es entregarle a Dios nuestras frustraciones. ¿Quieres salir de la depresión en la que estás? ¿Quieres darle vuelta a la página? Entrégale a Dios tus frustraciones. Elías, hermanos, en el verso 10 y 14 se desahoga con el Señor. Le dice cómo se siente. Y me encanta ver, hermanos, que el Señor no se asombra ni condena a Elías por ese desahogo que está teniendo para con él. El Señor atiende de manera muy, muy personal a Elías y deja que se desahogue, que exteriorice sus sentimientos más profundos. Y lo que asombra de esto es que el Señor
no se consternó con la queja de Elías y menos lo criticó. Y hay por lo menos, hermanos, 6 sentimientos que yo veo que Elías empieza a sacar de su ser para estar realmente listo para salir de la depresión y avanzar en la misión que Dios le estaba dando. Cuando uno se desahoga, hermanos, de aquello que le causa dolor, entonces puede salir de la depresión. Elías, como le digo, experimenta por lo menos 6 emociones y hasta este pasaje, el verso 10 y el verso 14, es que las pone por fuera, las exterioriza. Lo primero que yo veo es que Elías tiene temor. Versículo 3. En el versículo 4 tiene resentimiento. En el versículo 10 está con una baja autoestima que lo lleva a sentirse culpable, se queja, se irrita y piensa que su trabajo no da resultado. En el mismo verso 10 siente soledad. Y luego, hermanos, también en el mismo verso 10 experimenta preocupación. Y esas 6 emociones hasta aquí, Elías es que las saca de su ser. Le entrega sus frustraciones a Dios. Cuando uno combina el temor, resentimiento, culpabilidad, ira, soledad y preocupación, termina deprimido. Y el caso práctico es Elías. Cuando él saca esas emociones y esas frustraciones de su ser, es que Dios lo restaura y lo levanta. Dios, hermanos, dejó que Elías soltara todo lo que venía cargando, todo lo que no le permitía avanzar. Y eso es algo, hermanos, que Dios también espera que usted y yo hagamos. Dios espera que si algo nos frustra y algo nos está lastimando, se lo entreguemos. Y Él está, hermanos, con los brazos así estirados y abiertos para recibir todo lo que nos hace un peso y una carga en nuestra vida. Así que si queremos salir, hermanos, de la depresión, si quiere darle vuelta a la página y ya no ser alguien que está constantemente deprimido, entréguele sus frustraciones a Dios. Lo tercero que veo que Dios le da como remedio a Elías y a cada uno de nosotros es que debemos ser conscientes de que Dios está conmigo. A Elías, hermanos, este remedio le sirvió y le bastó para salir de la depresión en un instante. Fíjese lo que dice el verso 11 hasta el verso 13. El Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. El Señor hace consciente a Elías de que su presencia seguía con él. Cuando usted y yo nos deprimimos, hermanos, el Señor no sale de nosotros, sigue estando con nosotros. La cosa es que muchas veces, como se lo dije en el primer punto del sermón, nos concentramos en las emociones y sentimientos. Yo veo que aquí el tercer remedio para vencer la depresión es saber y creer que Dios está con nosotros. El Señor, hermanos, le dijo a Elías: sal porque voy a pasar. Y me asombra, hermanos, porque la demostración que Dios le hace a Elías para asegurarle que su presencia está con él es una demostración asombrosa. Y no la hizo con el terremoto, no la hizo con el viento, no la hizo con el fuego. Porque a Elías el Señor no le quería hablar de una manera asombrosa en sentido humano, sino quería hablarle con paz, con quietud y tranquilidad en su corazón. Y dice ahí el pasaje que lo que le llama la atención a Elías no es el viento, no es ese gran y poderoso terremoto, no es tampoco ese fuego abrasador, sino es ese silbo apacible. Porque, hermanos, en la actualidad Dios nos habla en silencio, Dios nos habla en la quietud. La cosa es que usted y yo estamos sumamente ocupados con nuestras actividades diarias, nuestra rutina, nuestras frustraciones que no se las hemos entregado y no podemos hacer un alto
para escuchar en silencio la voz de Dios. Y como no escuchamos su voz, pues no sentimos su presencia. Y creemos que andamos solos, a la deriva, sin la ayuda de Dios. Si estás deprimido, toma tu Biblia, léela, medítala, estúdiala en un lugar tranquilo donde puedas escuchar a Dios y hablar con Él de una manera directa. Pero sobre todo también deja que Dios te hable, que Dios te muestre su amor y que te dé esa paz que solamente su presencia te puede dar. Porque hermanos, muchas veces queremos nosotros sentir cosas que nada más nos van a emocionar y nos van a exaltar, pero el Señor quiere hablarnos en la quietud, quiere hablarnos en la paz. Y aquí, hermanos, aprovecho también para decirle, porque he escuchado a varios hermanos jóvenes, grandes, muy grandes, nuevos en el Evangelio y ya de tiempo en el Evangelio, que cómo confían en sus antidepresivos, cómo confían en sus somníferos. Hermanos, no hay mejor antidepresivo que la presencia de Dios en nuestra vida. Pero ahí andamos usted y yo, ya son las 4, tengo que tomarme la pastilla y si no me la tomo al rato, ahí para qué te cuento. Y a las 8 otra vez y andamos dependiendo de pastillas en lugar de depender de Dios. Por eso es que le digo, no hay mejor antidepresivo que la comunicación con Dios y su presencia en nuestra vida. Si quiere salir de la depresión, tiene que ser consciente de que Dios está con usted y que Dios le quiere y le ama y además tiene un plan y un propósito para su vida. Y el último remedio, hermanos, que yo veo que Dios nos da y le mostró a Elías para salir de su depresión, es un nuevo rumbo. Si queremos salir de la depresión, tenemos que dejar que Dios nos dé un nuevo rumbo. El verso 15 y verso 16, hermanos, de Primera de Reyes 19, dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Le da el Señor un nuevo rumbo a Elías y a su ministerio. Y así lo saca de la depresión. El cuarto remedio, hermanos, para superar la depresión que podemos estar viviendo está en permitir, y fíjese bien, permitir que Dios le dé un nuevo rumbo a nuestra vida. El Señor, mis hermanos, le da a Elías una misión nueva. Su ministerio como profeta, el Señor le dice, ya lo cumpliste, ya lo terminaste, pero tengo un nuevo plan, un nuevo propósito para ti, Elías, pero necesitas levantarte de esa depresión para que puedas lograrlo. Y entonces vemos aquí que el Señor le da a Elías una misión nueva y lo pone a trabajar otra vez. Necesitamos, hermanos, dejar que Dios nos dé un nuevo comienzo, que nos dé un nuevo rumbo. Y la manera, hermanos, más rápida de superar la depresión consiste en dejar de sentarse en medio de la autocompasión, dejar de fijar sus ojos en uno mismo y comenzar a ver las necesidades de los demás, comenzar a ver y escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Y eso, hermanos, nos va a dar la respuesta para salir de la depresión. Dios, mis hermanos, anhela que cada uno de nosotros que estamos aquí nos involucremos en algún ministerio de su iglesia, en el cual podamos ayudar a otros. Porque muchas veces cuando nos deprimimos, pensamos, ¿cómo va a poder Dios usarme? Si le fallo, si no sé nada, si sé poquito, si soy nuevo, si soy muy grande, ¿cómo el Señor va a poder hacer algo conmigo? Y eso, hermanos, son puros inventos que el diablo ha dejado en su mente. Y usted y yo le damos entrada. En lugar de escuchar la voz de Dios, que nos dice que Él está con nosotros para cumplir esa nueva misión, para lograr ese nuevo propósito que Él tiene para nuestra vida. Hoy, hermanos, es momento de que actuemos y en el nombre de Jesús, usted y yo nos levantemos de esa depresión en la que estamos. Y entonces sí, dejemos que Dios nos dé una nueva meta y nos trace un nuevo rumbo para ir.
Platicaba hace ratito con mi papá, hermanos, y hacíamos memoria de su evento con su primer infarto. Y le decía yo creo que el Señor te dijo así como Elías, ¿a dónde vas? Largo camino te resta. Y nos lo regresó. Y le dio una nueva misión. Y le dio un nuevo rumbo. Y hermanos, no hay que esperar a que el Señor nos llame la atención por un infarto. No hay que dejar que el Señor nos llame la atención con un gran problema. Ahora, hermanos, que estamos escuchando su voz, atendámosle. Y en serio confiemos en que el Señor nos puede dar un nuevo rumbo. Nos puede dar un nuevo comienzo. Termino, hermano, diciéndote esto. Jesús quiere sacarte de esa depresión. Él no quiere verte así otra vez. No quiere que sigas desperdiciando tus días y, como dicen algunos, tus mejores días, estando deprimido, estando estresado, estando ansioso. El Señor Jesús quiere sacarte de esa depresión. Y es más, hermanos, Él puede y quiere ayudarte, cambiarte, sanarte y restaurarte por completo. Porque como le dijo a Elías, y nos lo dice también a nosotros, largo camino nos resta. Pero hay que tomarnos de su mano. Hay que trabajar en nuestra relación con Él. Ahora mismo, hermanos, podemos con la ayuda de Dios cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestra actualidad, cambiar nuestro carácter, pero hay que dejar que el Señor sea el Señor de nuestra vida. Que Él sea el que mande, el que gobierne en nosotros y que usted y yo seamos obedientes a su voz. Deja de creerte esos engaños del enemigo, esas mentiras de Satanás, de que no sirves para nada, de que no puedes hacer algo, de que no sirves, de que eres un fracaso. Tú y yo podemos cambiar con la ayuda de Dios. Tú y yo podemos ser diferentes, darle un nuevo rumbo a nuestra vida, pero es necesario tener una relación constante y real con Cristo. Hoy para ti, hermano, hermana, que estás aquí, puede ser ese día. Y es importante que sepas lo siguiente: sin Cristo no hay fuerza para cambiarte. Tú por tu propia cuenta no vas a poder cambiar, porque si pudieras hacerlo ya serías otra persona. Pero es importante que reconozcamos que sin Cristo no tenemos fuerza para cambiar. El Señor desea ser el Señor de nuestra vida y dar un nuevo rumbo, ayudarnos a encontrar nuestro propósito. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es pedirle en oración que Dios nos dé una nueva meta, que Dios nos dé un nuevo rumbo y que Él nos dé sentido para vivir nuestra vida. Yo veo, hermanos, que Elías dejó que el Señor hiciera eso y logró también cumplir esa nueva misión. Y hermanos, puede ser eso también una realidad de nuestra vida. Pero hay que cuidar nuestras necesidades físicas. Hay que entregarle a Dios eso que nos preocupa, eso que nos frustra. Hay que saber y entender que Dios está con nosotros y sobre todo confiar en que Él tiene un plan y un propósito para tu vida y para la mía. Porque, hermanos, si no fuera así, ya el Señor Todopoderoso hubiera dicho: hasta aquí, contigo y conmigo. Pero como seguimos con vida, eso es la evidencia de que Dios quiere hacer algo contigo y conmigo. Así que, mi hermano, ahí en tu lugar, cierra tus ojos, oramos a Dios y entrégale tus cargas. Entrégale tus preocupaciones, tus problemas, tu depresión, tu estrés, tu ansiedad. Entrégasela al Señor y recibe de Él la bendición que quiere darte. Y mejor aún si le entregas toda tu vida por completo. Porque el Señor te va a dar una nueva vida para vivir. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos entender a la luz de tu palabra, Señor, cuáles son las causas que nos pueden llevar a caer en depresión.
Gracias, Padre, porque también podemos ver a través de la vida, el ministerio del profeta Elías, ese hombre al cual tú usaste y llamaste para servirte. Podemos ver a través de su vida cuáles son los remedios que todavía hoy en la actualidad siguen vigentes para salir de la depresión. Señor, tú mejor que nadie sabes si hay alguien en este lugar que ha estado batallando con la depresión. Tú, Padre, conoces nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Y queremos, Señor, estar delante de ti y reconocer que te necesitamos. Señor, ayúdanos a poder confiar en tus planes, a dejarte ser el que gobierne, mande y señoree en nuestra vida. Ayúdanos, Padre, a entregarte nuestros problemas, nuestras cargas a ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre nuestro, ayúdanos a cuidar juntamente contigo de nuestras necesidades. Reconocemos que tú eres fiel y provees, Señor, para que nosotros sigamos adelante. Gracias, Padre, por ello. Señor, si hay alguien aquí que en su oración está reconociendo que está experimentando depresión o que ha estado en ese estado depresivo, ruego, Padre, que tú escuches su oración y que así como lo hiciste con el profeta Elías, lo vuelvas a hacer con él o con ella. Confiamos, Señor, en tu palabra que tiene poder, y confiamos en ti y sabemos que contigo todo nos es posible. Nos entregamos, Señor, por completo a ti, para que hagas tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.